Sé que tú has visto muchos videos sobre el NoFap o la abstinencia, ¿sabes? De más. Pero hoy yo no te vengo a hablar de eso. Hoy yo no te vengo a hablar sobre si es malo hacer este tipo de actos o si es bueno. Para mí yo siento que es algo natural, algo que todo el mundo hace, o al menos por lo general todos los hombres hacen. Y en mi concepto yo no creo que sea un acto malo, ¿sabes? Yo siento que de pronto ya se vuelve malo cuando lo hacemos en exceso. Más sin embargo, yo en este video no te vengo a hablar sobre eso o cómo eliminar o cómo hacer 30 días eh, sin nofap. Eh, Hoy yo te vengo a hablar es exactamente de mirar contenido sexual o pornografía. Porque esto siento que esto sí no es natural y esto sí puede en exceso dañar un poco nuestra percepción de cómo vemos las cosas. Entonces no voy a hablar de que si la es buena o mala, más bien te voy a hablar es de ver contenido pornográfico. Que eso sí está acabando contigo lentamente, aunque tú no te des cuenta. Entonces pues empecemos con el video. Esto está acabando contigo. Esto está acabando poco a poco con tu capacidad de concentración, con tu capacidad de relacionarte con la gente, para de ver contenido para adultos. Aunque tú no creas, ver contenido sexual o contenido para adultos poco a poco nos va disociando de lo que es la realidad y va dañando poco a poco nuestra capacidad de socialización con las demás personas. Al llegar a ver este tipo de contenido, si no se tiene un buen control sobre ello, puede llegar a caer hasta en una adicción. Y sí, sé que no es necesariamente que tú te estés inyectando o que estés consumiendo alguna sustancia, pero puede generar muchos efectos adictivos. Es como la adicción a los videojuegos, adicción a la comida. Si no se controla puede ser perjudicial para uno. Ya que una de las cosas no tan positivas que podemos encontrar al ver este tipo de contenido es que tendemos siempre al hecho de compararnos. Cuando tú ves una persona que, digamos, de alguna u otra manera está teniendo con una persona con la que tú quisieras estar, automáticamente tiendes a compararte porque esa persona sí y tú no, aunque tú en ese momento estés generándole dopamina a tu cerebro, él, se podría decir que el subconsciente se está comparando. Entonces, por eso también es bueno dejar esta adicción o dejar de ver este tipo de contenido. Al tú estar constantemente mirando contenido sexual o contenido adulto, se genera dopamina, que es la que nos hace sentir excitados, nos hace sentir como en paz, en calma, pero esto es en realidad una sustancia muy a corto plazo. Es un placer muy instantáneo que al final si no se controla bien pues va a generar una adicción, la cual no es tan chévere a largo plazo. Si tú en un corto plazo te estás sintiendo o le estás dando a tu cerebro esa gratitud, esa felicidad, como las drogas en un corto tiempo, pues es muy bueno, se siente muy bien, pero a un largo tiempo se van a ver las consecuencias de no aprender a controlar este tipo de sustancias que genera nuestro cuerpo. Otra de las cosas no tan bonitas que también se genera al ver este tipo de contenido es que disociamos un poco de la realidad, porque estamos sexualizando todo nuestro ambiente, las personas que vemos, entonces ya no los vemos como de una manera atractiva o de generar una conversación natural, sino ya la estamos visualizando sexualmente, porque eh, ver este tipo de contenido hace que se nos incruste como estas imágenes que vemos y hace que eso, pensemos que eso puede ser nuestra realidad. Entonces, dejar este tipo de contenido también ayuda a liberar como nuestra mente de, de ese tipo de escenas o de ese ámbito tan sexual. Aparte que eliminar este hábito también nos ayuda un poco más a la concentración cuando tú no pasas tanto tiempo dedicándole a este tipo de contenido, pues ya tienes mucho más concentración para tus proyectos
tienes mucho más tiempo libre para hacer lo que te gusta, para invertirlos en las cosas que tú quieres lograr. Entonces también tiempo y concentración en la mente y todo es bueno para nuestro cerebro dejar este tipo de hábitos. Y aunque tú no lo creas, ver este tipo de contenido hace también que te debilites físicamente y mentalmente. Tú te preguntarás por qué antes, por lo general, los hombres eran mucho más activos, mucho más dinámicos, hacían cosas, tenían una mayor concentración, eh, más fuertes, y era porque no tenían tan fácil el acceso a este tipo de videos. Era porque el internet pues no existía hace mucho tiempo, entonces eso hacía que tuvieran mucho más tiempo para construir, para hacer, sin la necesidad de estar metidos en una realidad que en sí no existía, porque eso nada más estaba en una pantalla o está en una pantalla. Una de las cuestiones con nuestro cerebro es que no aprende a diferenciar lo que es real de lo que no es real. Si el cerebro lo ve, automáticamente ya siente que es real. Entonces cuando tú estás viendo ese tipo de escenas que tú sientes que son reales porque las estás viviendo, tu cerebro automáticamente piensa que tú estás en ese acto, que tú estás ahí en lo que tú estás viendo. Pero en realidad no es así, y es por eso que el cerebro eh, empieza a generar tanta energía, tanta dopamina para poder dar el máximo en el acto, ¿sabes? Pero en realidad no es así. En realidad el cerebro no sabes que tú estás viendo, en realidad lo que estás viendo es una pantalla nomás. Entonces cuando tú estás viendo estos tipos de contenido, se produce un bajón de testosterona, que es lo que nos permite sentirnos más fuertes, como más, ¿sabes? En la tierra. Y en sí a largo plazo empiezan a haber efectos secundarios como depresión y ansiedad, que no es tan favorable para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hacer para disminuir, si es posible, erradicar con esta tendencia o ir disminuyendo poco a poco esta tentación de estar mirando videos adultos eh, muy seguido? Pero la idea es disminuirlo lo más posible. El primer paso es muy sencillo, pero es el más difícil, que creo que a todos los que han sufrido de eso les ha pasado. Y es admitirlo. Si tú no lo admites, créeme que no podrás hacer cualquier cosa, pero si tú no lo admites, no va a pasar nada, ¿sabes? Entonces siento que el primer paso y el más importante es admitirlo. Segundo, yo creo que tener en cuenta que si de pronto caes o recaes mirando este tipo de contenido, no te culpes y no te sientas mal, ¿sabes? Porque tal vez esté muy arraigado en tu ser o en tu subconsciente ya el estar mirando este tipo de videos. Lo has hecho durante mucho tiempo, que es imposible eliminarlo completamente. Entonces si recaes, no pasa nada. Lo importante es volverlo a intentar, volverte a poner esa meta y tranquilizarte y con calma. El tiempo dirá si vas a poder o no. Sin embargo, si recaes, no pasa nada. No busques la perfección, porque la perfección no te va a llevar nada. Entonces, que si, Dios mío, nunca vas a volver a mirar esto, no. Probablemente sí lo vas a volver a mirar. Pero entonces tienes que tener control de tu mente y decir, no, yo controlo mi cuerpo, yo controlo esto. Por el momento no quiero que esto sea lo que controle mi vida. Una de las cosas que puedes hacer es, si de pronto tienes acceso muy sencillo a tu celular y por ende tienes acceso muy fácil a este tipo de contenido, es tratar de bloquear el celular o descargarte alguna aplicación que de pronto te ayude o que bloquee las páginas que tú no quieras ver. Existen miles, o no sé, colocar un temporizador o algo en tu celular, pero trata de cumplir estos límites que tú te estás colocando, porque si no los cumples no van a servir de nada. Entonces trata de colocar alguna aplicación que te ayude a bloquear este tipo de contenido para que tú no tengas acceso tan sencillo a estas páginas. Y bueno, una de las cosas también más importantes es obviamente la fuerza de voluntad. Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie por ti. Si no, tú no tomas la decisión, nadie la va a tomar por ti. No va a haber una varita mágica que te venga ahí a cumplir el deseo. Entonces tú tienes que tomar la fuerza de voluntad de decir, no, yo quiero acabar con esto o no lo voy a mirar por un cierto tiempo. Cuando lo cumplas, pues felicitarte y decirte que qué bueno
que lo lograste y tal vez cumpliste un tiempo prolongado, si así se dice, pues entonces colocarte un mayor tiempo en el que puedas evitar ver esto. Y igual si llegas a cumplir este cierto tiempo, igual felicitarte. Y bueno amigos, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por acompañarme. Si estás pasando de pronto por este proceso, no te sientas mal, no eres malo, no está mal lo que haces, eh, pero sí debes saber que es a largo plazo si te está haciendo daño. No te vengo a decir que seas una mala persona, no, tranquilo, es hora de tomar conciencia, saber que de pronto lo que haces no te está haciendo tan bien y tratar de erradicarlo. Como te digo, tampoco vengo a satanizar nada, tampoco vengo a decir que de pronto el acto de hacer o mirar este tipo de contenido te haga menos o te haga, ¿sabes? No. Eh, pero entonces si tú intentas hacer lo mejor para ti, pues entonces tratar de eliminar todas estas cosas que no te hacen bien. Y si puedes aplicar alguno de los consejos que te estoy dando, obviamente más allá de lo que yo hable, lo importante es que tú tomes la decisión y que tú tengas ese valor de decir ya no, ya quiero dejar esto, porque podrás mirar muchos videos, pero como siempre digo, la decisión más importante es que tú tomes ese primer paso, esa primera de decir ya no más. Entonces, pues eso, muchas gracias por mirar este video. Nos vemos en un próximo video. Bye.